Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanas, en el capítulo 8 a los Romanos, San Pablo dice algo muy importante acerca de la vida cristiana. Dice, no somos deudores a la carne para que vivamos según la carne, el hombre, el material, las pasiones. Porque si viviréis según la carne, moriréis. Mas si conducidos por el Espíritu mortificaréis las obras de la carne, viviréis, puesto que todos los que obran conforme al Espíritu de Dios son hijos de Dios. No habéis recibido el espíritu de servidumbre, de modo que deba ocuparos de nuevo el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción de hijo de Dios, en el cual llamamos Abba, en arameo Padre, Abba Padre. Después dice, si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Hoy el mundo paganizado, el mundo descristianizado, el mundo apóstata, realmente se hizo carne, y más que carne, animalizado. No solamente viven según las pasiones que animalizan al hombre, sino que ahora están legalizando, exigiendo derecho al pecado y cayendo más bajo que los pueblos paganos. Los pueblos paganos eran inmorales, es verdad, eran paganos, eran idólatras, tenían concepción falsa de Dios, habían inventado dioses, concretamente divinizando las pasiones más asquerosas del pecado. Sin embargo, que yo sepa, oficialmente, ningún pueblo pagano llegó al absurdo de querer casar hombre con hombre, por ejemplo, que nunca llegaron a esto tanto. Pecaban, sí, eran viciosos, sí, estaban entre los vicios y pecados, es verdad, pero que yo sepa, históricamente hablando, nunca llegaron a tanto como actualmente. ¿Y cuál es la consecuencia de vivir según la carne, según las pasiones? Y bien, es la muerte física y la muerte eterna. ¿Por qué? Porque el pecado, el libre, el uso de la libertad, mal uso de la libertad, es pecado, y el pecado es separación de la dicha eterna de Dios, por consecuencia de la vida eterna. Hagamos unas reflexiones acerca de este tema, es realmente muy importante para nuestra vida espiritual y para también ayudar a otras personas. Si viviréis según la carne, moriréis. Vivir según la carne, ¿qué significa? ¿Qué es vivir según la carne? Somos carne y espíritu, es verdad. Tenemos que cuidar de fray asno, que es el cuerpo, es verdad. Pero no debemos servirlo, no debemos dejar al cuerpo dominar la inteligencia y la voluntad. Por lo tanto, las pasiones, ustedes saben, son energías buenas. Las pasiones son energías buenas, bien utilizadas, pero son ciegas. Y después del pecado original ya no hay control sobre las pasiones. Antes del pecado original, el cuerpo, las pasiones obedecían al alma y el alma obedecía a Dios. El cuerpo obedecía a la voluntad a la inteligencia a Dios. Pero después del pecado original, este equilibrio se rompió. Por lo tanto, las pasiones hoy andan no totalmente sueltas en los bautizados, porque el bautismo domina bastante, pero todavía tienen una posibilidad de atacarnos, y si consentimos, de dominarnos. Entonces, ¿qué es vivir según la carne en nuestro lenguaje cristiano? Y bien, vivir según la carne, propiamente hablando, es vivir según el espíritu del mundo, el mundo anticristiano, el mundo pagano, el mundo ateo, el mundo indiferente, materialista, animalizado. Seguir también las máximas, las ideas, los eslogans del mundo. Tenemos que ser felices. O felices, donde está satisfacción a todas las pasiones. Y después vienen las lágrimas. Seguir, vivir según la carne, seguir las máximas, las ideas, los eslogans del mundo. Ser partidarios de todos sus caprichos. Obedecer a todas sus extravagantes leyes. Vivir según la carne es ser esclavo de sus pasiones.
esclavo de sus pasiones y seguir y obedecer a las inclinaciones animales del hombre. Y por desgracia, estas pasiones nunca dicen basta. Mientras más uno satisface las pasiones malas, más exigen, más exigen. Por eso el borracho, el drogadicto, el lujurioso nunca tiene satisfacción. Nunca. También vivir según la carne es dar toda libertad a los sentidos. A los sentidos. Vivir según la carne es seguir los deseos de la carne. La vida de la carne es la vida del pecado. Por eso la filosofía cristiana mortifica las pasiones. Mantiene el cuerpo, es verdad, pero mortifica para que no se rebele y para que no exija lo que no podemos hacer. Si lo hacemos es riesgo de perdición eterna. Esto es lo que hacían los padres del desierto, esto es lo que hacían todos los monjes y monjas de todos los siglos, y todo lo que debe hacer todo buen cristiano, mortificar la carne. Lo que dice San Pablo, mortificar la carne, lo dice a todos los cristianos, no solamente a sacerdotes, religiosos, a todos los cristianos pide de mortificar la carne. Entonces, vivir según la vida de la carne es la vida del pecado, dijimos, y esta vida es la muerte espiritual del alma. Ahí está el problema. Muerte espiritual del alma. Como un cuerpo sin alma es un cadáver, y un cadáver pudre, siente feo, tiene que sepultarlo, y viene un alma sin la gracia, sin vivir en lo espiritual, sin la gracia y la santidad, es un cadáver espiritual. Por eso huele feo. Por eso hoy el mundo anda como anda, con todos sus problemas, dificultades, desgracias y miserias. Entonces, vivir según la carne es vivir en pecado. Es la vida de la carne es muerte espiritual del alma. Vivir según la carne es emplearse uno en las obras de ella. Y las obras de la carne son el pecado. ¿Cuántos, buen Dios, viven hoy según la carne? ¿Acaso no reinó nunca más despóticamente el espíritu del mundo? Bien, hoy todavía peor. Sus leyes prevalecen sobre las de la religión y sus máximas sobre las del evangelio. ¿En cuántos países se hicieron leyes de matar a los inocentes en el seno materno? Es gravísimo esto. Ni los animales hacen esto. Cuando un perrito nace, su mamá lo cuida. Cuando un pájaro nace, su mamá va a buscar a su padre y madre, va a buscar los gusanitos para alimentarlo. Leí en un libro que una vez mataron la mamá de unos pajaritos, y bien, un campesino vio la cosa y dijo, pobres, ¿qué va a pasar con estos huérfanos? Y bien, después cuando regresó vio el nido, había dos nidos, uno al lado del otro. Y bien, la mamá del primer nido alimentaba también los huérfanos del segundo. Es que los animales hacen el bien. Los animales hacen según la ley natural que Dios puso en su organismo, su instinto. Y hoy quieren realmente, van contra el sentido común. Entonces, actualmente el Evangelio ya está rechazado, tratado como de enemigo. Hay países que hicieron leyes que castigan a los sacerdotes, los juzgan como si fueran criminales porque dijeron, el Evangelio dice, por ejemplo, no se puede casar hombre con hombre, por ejemplo. Les hace pleito, los multan, hasta con cárcel a veces. Apenas la razón en un niño se ha desenvuelto, cuando el espíritu del mundo se apodera de él, casi no se le dan otras lecciones. Al lado de sus padres no encuentra acaso sino una perniciosa escuela de ambición, de lujo, de vanidad. Sus discursos enteramente mundanos, sus ejemplos muchas veces pésimos, son los modelos que se le presentan. Hoy los padres, para tener un poco de tranquilidad, vayan a ver la tele, dicen los niños. Bueno, juegan. ¿Y de qué van? Con el tiempo van a ver cualquier cosa. Incluso hasta, como se llama, para niños. Y después la corrupción se apodera de ellos. Desde chiquitos, pobres niños. Entonces, desde niños,
El niño está en esta escuela perniciosa de ambición, de lujo, de vanidad. Sus discursos de sus papás enteramente mundanos, sus ejemplos muchas veces pésimos son los modelos que se presentan. Y después de esto, extrañaremos de que sea tan universal la corrupción de las costumbres y que se extinga el espíritu de religión. Este texto que estoy comentando tiene más de 150 años. Ahora, ¿qué diría hoy el autor? El padre Croisset. Mi espíritu no permanecerá en el hombre, decía Dios poco antes del diluvio, al tiempo que su indignación juntamente irritada iba a estallar de la manera más terrible sobre todo el universo. Mi espíritu no permanecerá más en el hombre, porque el hombre no es más que carne, ni vive sino conforme a la carne. ¿Tiene el día de hoy menos motivo el Señor para hacernos esta terrible amenaza? Miren Europa cristiana que aprovechó la situación cristiana de una manera tan ingrata, está muriendo. Pecan como animales y perros sin vergüenza, pero ya no hay vida, ya no hay hijos, ya nada. En esta plena, peste, el Parlamento Europeo legalizó el aborto, hasta quitó el artículo que protege a los doctores con la objeción de conciencia. Y dos países que todavía no aceptan esta locura, Hungría y Polonia, están ya reuniéndose para castigarlos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Piensan evolucionar, van a la muerte. Están preparando un cataclismo, una catástrofe. Una catástrofe, de veras. ¿En qué siglo ha podido decirse con más verdad que toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra? Esto es, que el espíritu de la carne, esparcido en casi todos los hombres, ha inundado la tierra con todo género de pecados. ¿Qué edad, qué condición, qué estado hay que no dominen el amor de los placeres, la codicia, la ambición, la lujuria, el desorden? Casi en todas partes no reina más que el espíritu del mundo. Por doquiera triunfa la iniquidad. Más bien nos avergonzamos en el mundo de parecer cristianos que de ser pecadores en sus reuniones. Hoy ser cristiano que parece una vergüenza, como los primeros siglos, y ser pecador, esto ya es honrado, la cosa al revés. Un libertino, una mujer mundana reputan como un mérito el ser poco recatados, tener poca religión, dudar de las verdades más esenciales, no tener ni remordimiento ni escrúpulo. El vicio parece que ha franqueado todas las barreras, diríase que es un torrente que ha transbordado todos los diques de la religión, de la educación y hasta el buen sentido. La gente ya perdió el sentido común. La soledad, el desierto hasta el lugar santo, este asilo sagrado de la piedad cristiana, se resienten de la inundación. Hasta las iglesias van como si fuera un desfile de moda de mundanos perdidos. ¿Qué es lo que en el día sirve de antemoral, de abrigo a la rectitud, a la buena fe, a la modestia? Una sola familia se halla exenta de aquella universal iniquidad, así es que solo aquella familia dichosa fue la que se salvó en el tiempo del diluvio. Una familia, la familia de Noé. Y todo el mundo se burlaba de Noé. Noé loco, Noé que no sigue la corriente, Noé que no sigue la moda, Noé que es de otro tiempo. Y bien solamente, Noé se salvó y todos los demás perecieron. Entonces hoy, por desgracia, tenemos que hacer frente a esta corrupción general y ser de estos pocos, imitar la familia de Noé. Si imitamos a Noé, a su familia, Dios en su misericordia, en un futuro diluvio, que quizás de fuego, de guerra nuclear, de cualquier cosa, nos ayudará, estará con nosotros.
Pero si seguimos el mundo y si tenemos el deseo de seguir el mundo, su vanidad, su tibieza, hablo de cristianos aquí, bien, el peligro es grande. Entonces, en la medida que amamos a Dios, bien, mortificamos la carne, mortificamos sus deseos, mortificamos las pasiones. En la medida que las pasiones están mortificadas, tenemos la libertad verdadera. Y la libertad verdadera realmente nos hace vivir según la ley de Dios, y el que vive en gracia y en santidad es hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero de Cristo, de la dicha eterna. Los pecadores son necios, son animalizados, quieren dar satisfacción a los gustos de las pasiones, pero en la vida que terminan de gustar, disfrutar, se acaba, no queda nada, pero pierden el derecho a la vida eterna. Por eso recemos por los pobres pecadores, es importante. Todo pecador en pecado mortal en este momento está al borde del infierno eterno. Y ayudarlos, rezar por ellos, hacer sacrificios, hacer oraciones por ellos, penitencias por ellos, buenas acciones por ellos, es caridad. Hagamos, no olvidemos, no olvidemos. Y termino con este mensaje de la Virgen de Fátima. Recen mucho por los pobres pecadores, porque muchas almas van al infierno, porque nadie reza por ellas. No olvidemos, es una grandísima caridad rezar por los pobres pecadores para que se conviertan, para que vean la realidad y cambien de camino. Dichosos los que ayudan al prójimo a salvarse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.